Taller de corte y confección inicial. Patrón del cuerpo base. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hacen los cuerpos unisex. Estos ya son los patrones terminados. Vamos a ver durante el vídeo cómo los hacemos, y para hacer estos patrones tenemos que tener unas medidas. Las medidas que vamos a necesitar van a ser la estatura séptima, que ya la medimos para hacer la falda, la cintura y la cadera, que también la hemos medido para hacer la falda, y unas medidas nuevas que vamos a necesitar serán la de pecho, que ya hemos visto durante la primera clase cómo cogerla, y vamos a necesitar una medida que llamamos base, que según el modelo que vayamos a realizar nos puede cambiar, ya que consta de dos medidas. Una de ellas es fija, que es la mitad del pecho, a la que se suma un desahogo. Y ese desahogo puede variar según unas prendas o según otras prendas. Y también nos varía según el tipo de tejido que vamos a usar. Yo en mi caso, como desahogo, he utilizado 3 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer con esta base, con la base de este cuerpo, va a ser una blusa con una tela que no es muy gorda, una tela fina, y es la medida que me piden los apuntes que le ponga con este tipo de tejido y con este tipo de prenda. Ahora que ya tenemos las medidas definidas, podemos empezar a realizar nuestro patrón de la base del cuerpo unisex. Acordaros, estamos realizando una base. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es una prenda que básicamente sería como un forro, como una funda de nuestro propio cuerpo. En este caso, para hacer esta base ya tenemos un poco de desahogo, lo que quiere decir que ya es un poco más amplio que nuestro propio cuerpo, que no nos va a quedar ceñido del todo. Eso sí, no podemos olvidar de que esto es una base, y gracias a este patrón que vamos a realizar, que en este caso es la base del cuerpo unisex, a partir de él después podemos realizar distintas prendas más. En este caso, con esta base de cuerpo, puede llegar a ser un vestido, puede llegar a ser un chaleco, una chaqueta, una bata. Eso sí, lo que no es ajustada al cuerpo, ya que no tiene pinzas. Y en este caso, esta prenda nos puede servir tanto como para hombre como para mujer. Igual que os hice con la falda, lo que voy a hacer es, este primer patrón os lo voy a enseñar a escala reducida. Va a ser a escala reducida, pero va a ser con las medidas exactas, ¿vale? Y vamos a empezar por la espalda. Y vamos a hacer, igual que hicimos con la falda, tenemos un croquis y tenemos unas explicaciones. Yo voy a seguir ese croquis siguiendo las indicaciones. Lo que quiere decir es que primero leo las indicaciones y con esas indicaciones leo el dibujo que me va diciendo lo que tengo que hacer, no al revés. Primero me guío de las explicaciones y ellas son las que me van diciendo dónde tengo los puntos, y con esas explicaciones yo miro el dibujo y me va diciendo dónde tengo esos puntos. Ya que aunque los puntos estén nombrados con letras, las letras no tienen por qué estar en orden. Así que empezamos por la espalda. El primer punto que me dice se llama punto AB y me dice que mide
1/2 de estatura séptima. A mí esa medida me da 68 centímetros. Lo que voy a hacer es que voy a trazar una recta, lo primero, de arriba a abajo. En principio la voy a hacer indefinida. Y sobre esta línea que acabo de trazar voy a aplicar esos 68 centímetros que a mí me da mi estatura séptima. Aquí estaría el punto A y los 68 centímetros están aquí, sería mi punto B. Y como siempre, al principio siempre marco los patrones para no perderme. Sigo leyendo los apuntes y me dice que tengo un punto que me va de A al punto C, que todavía no lo tengo, y que mide 1/4 de estatura séptima más 5 centímetros. Quiere decir que desde el punto A hasta un punto C, que todavía no sé dónde me llega, tengo que aplicar la estatura séptima entre 4 y a esa medida sumarle 5. A mí me dan 39. Miro los apuntes, el punto A está aquí, de A al punto C, que son 39, estaría aquí, y pongo punto C. Y este punto ya lo escuadro, e igual voy a hacer con el punto A y con el punto B. El siguiente punto es un punto que llama CD, que los apuntes llaman CD, y que es 1/2 de AC. C está aquí. D, según los dibujos que tengo, sé que está abajo. Y la mitad de AC son 19,5. Así que de C hacia abajo aplico 19,5 centímetros. Estarían aquí. Nombro D a este punto y voy a escuadrar hacia la derecha. El siguiente punto que me dice en los apuntes es un punto que lo llama AE y que es 1/4 de AC. AC es esta medida y haciendo la división a mí me sale que de A hacia E son 9,75 centímetros. Estarían aquí. Este sería el punto E. Y este punto de momento no lo escuadro, porque este punto es un punto de indicación que después me puede servir para tomar otras medidas. Seguimos. Y me dice que AF, siguiendo las indicaciones, me dice que de A a F tengo que aplicar 1/4 de la base más AE. Miro los apuntes, miro el dibujo. La F está entre E y C. Divido la base entre 4 y a ese resultado le sumo la distancia entre A y E y a mí me sale 20,9. Así que de A hacia abajo aplico 20,9 centímetros. Este es el punto F y este sí lo escuadro hacia la derecha.
Siguiendo, me dice que del punto F al punto G tengo que aplicar la mitad de la base, un medio de la base. F está aquí y G sé que está hacia la derecha. Así que desde la F hacia la derecha aplico la mitad de la base, que en mi caso son 22 centímetros. Aquí tendría el punto G. El siguiente punto es el punto DH, D lo tengo aquí, y me dice que el punto DH es un punto que me va desde D hacia la derecha. Tengo que aplicar un cuarto de cadera o la misma distancia que FG. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar la medida mayor. En mi caso, un cuarto de cadera son 22,5 y FG son 22,2. Así que lo que yo voy a hacer es coger esos 22,5 y los voy a aplicar aquí, de D a H, 22,5. Ahora escuadro hacia abajo desde H y uno G con H. ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Pues porque esta medida, que es la altura de sisa, está ubicada en mi altura de pecho. Esta medida de H está en mi altura de cadera y resulta que yo tengo la cadera más ancha que el pecho. Si trazo esta línea escuadrando desde G, voy a hacer que la cadera sea más estrecha y puede que esta prenda no me sirva. El siguiente punto que me indica es el punto GI. G está aquí y, según los apuntes, está hacia la izquierda y tengo que aplicar un décimo de la base. En mi caso son 4,4. Así que de G hacia F aplico 4,4. Estarían aquí. Llamo a este punto I y este punto ya lo voy a escuadrar hacia arriba. Y ya voy a nombrar a esta intersección de la línea que parte de A y de la línea que parte de I, voy a llamarla L. El siguiente punto me dice que es el punto JA y que tengo que aplicar un 20 de pecho más 3 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé dónde tengo la J, pero sé dónde tengo la A. Y si miro los dibujos, la J está hacia la derecha, así que divido el pecho entre 20 y a ese resultado le sumo 3 centímetros. En mi caso son 7,1 centímetros que los voy a aplicar hacia la derecha. Este es el punto J y voy a escuadrar hacia arriba ese punto J. Siguiendo me dice que de J a K, J está aquí y K es hacia arriba, pues me dice que JK es un cuarto de AJ. En mi caso son 1,7, que serían aquí. Aquí tengo el punto K. Ya me queda poco. Y voy de L a un punto M. Y me dice que de L a M tengo que poner un cuarto de LJ. Voy a medir la distancia de L a J y esa distancia
la voy a dividir entre 4. A mí me sale 4,4, que estarían aquí. Este es el punto M. Me dice que tengo un punto N y que de M a N es un medio de I a M. M está aquí e I está aquí. Tengo que hallar esa mitad, que son, en mi caso, 8,2. Llamo N a este punto y por último me dice que de N a O hay 1 centímetro. Escuadro N hacia adentro, aplico 1 centímetro, nombro O a este punto y me dice también que de M, que está aquí, a P tengo que aplicar 1 centímetro. Igual que escuadré N hacia adentro, voy a escuadrar M, pero en este caso hacia afuera. Y aplico 1 centímetro también. Y nombro P a este punto. De esta manera ya tendría todos los puntos del patrón. ¿Qué me toca hacer ahora? Pues ahora me toca bordearlo para que veamos el patrón que me queda. Lo voy a hacer en otro color para que lo veáis mejor, en un color más fuerte, en un color más grueso. Y empiezo con las rectas. Primero uno AB. Eso va a ser el centro de la espalda, porque he empezado por la espalda. Ese es el punto AB. Lo siguiente es el bajo. Uno el bajo con el punto H y el punto H con el punto G. Ahora con la regla solamente me faltaría unir el punto K con el punto P, que sería el hombro. Y ahora lo que me queda solamente es hacer el escote y la sisa. Aquí tengo el escote de la espalda y la sisa me va del punto P al punto O y del punto O al punto G. Teniendo así de esta manera el patrón de la espalda completo. Y yo, como todos los patrones los nombro, a este voy a nombrarlo también. Es la base del cuerpo unisex. Así que lo coloco aquí. Es la base del cuerpo unisex. Esto es la espalda. Y esta, por ejemplo, sería la talla Ana, porque este patrón está hecho con mis medidas. Ahora vamos a hacer el delantero. Tenemos la espalda, así que ahora nos toca el delantero. Como esta parte es muy parecida a la espalda, ahora vamos a ir un poco más rápido. Lo primero, voy a trazar una línea vertical que es por donde voy a partir. Antes empecé por la izquierda y ahora empiezo por la derecha. Y de momento esta línea
la hago indefinida. Todavía no sé cuánto me va a medir. Siguiendo los apuntes, me dice que del punto A al punto B aplico la mitad de la estatura séptima, que en mi caso son 68 centímetros. Así que desde aquí, por ejemplo, a aquí, a este punto le llamo A y a este punto B, voy a aplicar 68 centímetros. Voy a escuadrar ya A hacia la izquierda y B también hacia la izquierda, y así ya va tomando forma el patrón. Y yo voy viendo ya cómo me va quedando el dibujo. Y sigo. De A a C tengo que aplicar un cuarto de la estatura séptima más 5, que son 39 centímetros. De A a C son 39 centímetros y escuadro C. Ahora, de C a D, un medio de la distancia AC. Si AC son 39, la mitad son 19 y medio. Y tengo que aplicar desde C hacia D 19,5 centímetros. Este sería el punto D y voy a escuadrar. De A a E me pide un cuarto de A a C, lo que a mí me da 9,75. Estarían aquí. Este punto no lo escuadro, solamente es una marca. Y el siguiente punto es el punto AF, que es un cuarto de la base más la distancia que tengo en AE, que a mí me salen 20,9. De A a F aplico esa distancia, esos 20,9, que estarían aquí, y voy a escuadrar. Siguiendo, me dice que FG es la mitad de la base. F está aquí y G hacia la izquierda. Y la mitad de la base, en mi caso, son 22,2. Ahí están. Del punto D a un punto R, me dice que tengo que aplicar un cuarto de cadera más 2 centímetros o la misma distancia que tengo entre F y G. ¿Qué me pasa a mí? Que el cuarto de cadera más 2 centímetros es mayor que la distancia FG, así que aplico esa medida, que en mi caso son 24,5. Aquí. Y escuadro R hacia abajo. Y uno R con G.
Lo siguiente es el punto GI, que me indican los apuntes que es 1/10 de la base. 1/10 de la base son 4,4 de G. Ahí son 4,4 y voy a escuadrar I hacia arriba. Ahora, JA. JA es un 20 de pecho más 3 centímetros y eran 7,1 centímetros, que estarían aquí. Aquí tengo el punto J. Ahora me dice que AS es igual que AJ, así que esta medida la voy a aplicar hacia abajo para hacer el escote delantero. Estaría ahí. Este es el punto S. Y lo siguiente es que LT es igual a 1/10 de la base. L es este punto que me sale de escuadrar y de cortar la línea que parte de I con la línea que parte de A. Y hacia abajo aplico 1/10 de la base, que son 4,4, que irían aquí. Y por último me dice que del punto I al punto U tengo que aplicar 1/10 del punto F al punto I. ¿Qué hago? Mido de F a I y esa medida la divido entre 10. A mí me sale 1,8 y esa medida la voy a escuadrar hacia arriba. Este sería el punto U. Tengo el patrón terminado y ahora tengo que definirlo. Voy a hacer como antes. Lo voy a definir con un rotulador más gordo para que lo veáis mejor. Estamos con el delantero va desde S hacia B, ese sería el centro del delantero, de S a B. Ahora este es el bajo y esto ya serían la cadera y el costado. Voy a hacer la línea del hombro que va de T a J y ahora solamente me queda la curva del escote delantero y la curva de la sisa. La puedo dibujar a mano o si tengo una regla con forma me puedo guiar de ella. Por ejemplo, de J a S sería el escote. Esta línea que va de U hacia arriba solamente es para ayudarme a dibujar. Tengo que pasar la sisa por esa línea y aquí tendría el patrón del delantero. E igual que nombré al de la espalda, voy a nombrar al delantero. Esto sería la base de mi cuerpo unisex. Esto es el delantero. Y la talla es la talla Ana. Así que con estas medidas, con estos dibujos, ya tenemos hecho la base del cuerpo unisex que, como os decía antes, nos va a servir a la hora de hacer otros patrones distintos.